Y yo me pregunto, en nuestro caso, que es el caso de México, ¿cuántos de nuestros legisladores, ya sea diputados o senadores, todos ellos a nivel federal, o diputados a nivel estatal, pasarían un examen básico de economía con las 10 preguntas elementales de la economía? Bienvenidos a una sesión más de Pulsaciones Económicas. En esta serie que estoy dedicando a comentar para ustedes las que considero las ideas más importantes expresadas por Adam Smith en su obra más importante, La riqueza de las naciones, publicada por primera vez en el año de 1776 y considerada uno de los tratados de economía más importantes en la historia del pensamiento económico. Yo quiero compartir con ustedes la frase con la cual Adam Smith abre el libro cuarto de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones. Lo que leemos es lo siguiente: la economía política, considerada como una rama de la ciencia del hombre de Estado o legislador, se plantea 2 objetivos distintos. En primer lugar, conseguir un ingreso o una subsistencia abundantes para el pueblo, o más precisamente, que el pueblo pueda conseguir ese ingreso o esa subsistencia por sí mismo. Y en segundo lugar, proporcionar al Estado o comunidad un ingreso suficiente para pagar los servicios públicos. Lo primero que quiero destacar es la concepción que tiene Adam Smith de lo que en su época se llamaba economía política y que hoy simple y sencillamente es lo que nosotros entendemos por economía. Smith consideraba a la economía política como una rama de la ciencia del hombre de Estado o legislador. ¿Qué quiere decir Smith? Que un hombre de Estado o legislador cuya tarea es hacer leyes debe saber de economía. La economía considerada como una de las ramas de la ciencia del legislador. Y vaya que es importante que los legisladores, cuya principal tarea es hacer leyes, sepan de economía. Porque ¿qué sucede cuando los legisladores redactan, expiden y promulgan leyes contrarias a las leyes de la economía? ¿Cuál de estas 2 leyes? Las leyes de la economía, que son leyes naturales, o las leyes hechas por los legisladores, que son leyes positivas, van a poder más? Pues evidentemente que las leyes de la economía, las leyes que rigen la conducta económica de las personas. Por eso es muy importante que los legisladores sepan de economía. Me atrevo a decir que un legislador que no sabe de economía y hace leyes relacionadas con la economía, muy probablemente se va a convertir, y no creo exagerar a utilizar este término, en un enemigo público. Va a ser mucho más el mal que va a ocasionar que el bien que pretenda generar. Es muy importante que los legisladores sepan de economía. Y si no saben de economía, que estén asesorados no por economistas, sino, esto es lo importante, por buenos economistas, economistas sensatos, economistas que reconozcan que el problema económico, así con mayúsculas, es la escasez. El hecho de que no todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis, y que conozca cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir, que no son muy difíciles de deducir lógicamente, para que la escasez se minimice lo más posible y por lo tanto el bienestar de las personas aumente lo más posible. Es muy interesante esta concepción que tiene Adam Smith, considerado por muchos como el padre de la economía moderna, en el sentido de que la economía política es
una de las ramas de la ciencia del hombre de Estado o legislador. Así es como concebía el padre de la economía, Adam Smith, a su materia, a la ciencia, sí, económica, como una parte, una rama muy importante de la ciencia del hombre de Estado o legislador. Y yo me pregunto, en nuestro caso, que es el caso de México, ¿cuántos de nuestros legisladores, ya sea diputados o senadores, todos ellos a nivel federal, o diputados a nivel estatal, pasarían un examen básico de economía con las 10 preguntas elementales de la economía? ¿Cuántos serían capaces de aprobar ese examen? Por lo que muchos de ellos dicen cuando hablan de economía, yo creo que la gran mayoría de ellos lo reprobaría, lo cual, sin duda alguna, es muy peligroso. Hasta aquí estas pulsaciones económicas y nos vemos y escuchamos en las próximas.